pues a nuestra clase del día de hoy. Y doctora, respecto al examen, ¿cómo van a ser las preguntas? ¿Van a ser preguntas abiertas o No, de van a ser incisos o preguntas pasos cerradas, ¿no? verdaderos? Para que ustedes puedan elegir un solo inciso. Solamente van a tener que tiquear una opción. Van a ser 10 preguntas. Eso al final lo vamos a conversar, bueno. Todas las dudas, por favor. Ya, doctora. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar el tema número 8, referente a los derechos y deberes de las personas. Y vamos a comenzar diciendo que cuando nos referimos a los derechos de la personalidad, nos referimos a aquellos derechos extrapatrimoniales de las personas que no están dentro del comercio humano, ¿no? Que no son susceptibles de valoración económica. Nuestra Constitución Política del Estado, respecto a los derechos fundamentales, en su artículo 15, señala: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Como ustedes pueden notar con este artículo, un derecho fundamental es el derecho a la vida, ¿no? Y la integridad física, psicológica y sexual. Nuestro artículo 6 de nuestro Código Civil nos habla también de esos derechos de la personalidad y establece en su artículo 6 la protección a la vida, ¿no? La protección a la vida y a la integridad física de las personas se ejerce conforme a las normas establecidas en el Código presente y las demás leyes pertinentes. Esa protección a la vida que nos habla del artículo 6 abarca también la integridad física de las personas, ¿no? En realidad, el hecho de estar con vida nos da la posibilidad de ser ejercedores de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, ¿no? El derecho a la vida es el presupuesto de la personalidad jurídica. El artículo 7 de nuestro código nos habla de los actos de disposición sobre el propio cuerpo y establece en su parágrafo 1, los actos por los cuales una persona dispone sobre todo o parte de su cuerpo están prohibidos cuando, debiendo ejecutarse en vida del donante, pueden ocasionar una lesión grave y definitiva a su integridad física o son de otra manera contrarios al orden público o a las buenas costumbres. En la donación de órganos que se van a trasplantar en la vida del donante serán necesarios para la ejecución quirúrgica el informe previo y el control por una comisión que designará el colegio médico, ¿no? Una persona puede revocar siempre los actos de disposición sobre su propio cuerpo. ¿Qué nos quiere decir? Que las personas, si bien tenemos esa facultad de poder disponer de nuestro cuerpo, sin embargo, no podemos atentar contra nosotros mismos, ¿no? No podemos, por ejemplo, realizar la donación de nuestro corazón porque estaríamos atentando contra nuestra propia vida. E incluso señala que se necesitará de una comisión de médicos para que ellos puedan respaldar esa necesidad de la donación de órganos, ¿no? Y además que la persona en cualquier momento, por más que no sé si ustedes han visto, incluso en la televisión sale que las personas publican, ¿no? En los hospitales se vende riñón, se vende hígado. Por más que una persona pueda llegar a realizar un contrato de venta futura de un riñón o de un hígado, de cualquier otro órgano, este puede revocar en cualquier momento. Ese contrato, por más que se haya firmado, es nulo porque estamos hablando de derechos de la personalidad, ¿no? Ese derecho a disponer de nuestro propio cuerpo, por más que se haya hecho este tipo de contratos, nunca se podrá pues exigir el cumplimiento. Quiero que me venda ese riñón, ese hígado. Nunca se podrá llevar esa demanda a estrados judiciales porque estaría atentando, ¿no? Contra las buenas costumbres, contra el orden público y estaría atentando contra un derecho de la personalidad que son los actos de disposición sobre nuestro propio cuerpo. Los derechos a la libertad personal. El artículo 8 de nuestro Código Civil nos habla, se garantiza la libertad personal conforme a las normas establecidas en este código y en las leyes que regulan su ejercicio, sin que fuera de ellas nadie pueda privar ni restringir la libertad de otra persona, no de otro. Este derecho a la libertad está protegido también en nuestra Constitución Política del Estado. Cuando una persona se crea indebidamente perseguida, indebidamente detenida, podrá acudir a plantear una acción de libertad, ¿no? La cual tiene una característica que es que está libre de toda formalidad. Cualquier persona puede plantear una acción de libertad
en representación de otra. Incluso ha habido un caso bien interesante, ¿no? En Bolivia, que se ha planteado una acción de libertad en papel higiénico, ¿no? Esta acción de libertad no cumple ninguna formalidad, puede hacer en una hoja de papel bond, una hoja de carpeta, hasta también podemos repetir esa hazaña en una hoja de papel higiénico, ¿no? Papel higiénico, y cualquier persona en su nombre la puede presentar ante las salas constitucionales de los tribunales departamentales de justicia. No amerita a la otorgación de ningún poder, de ninguna formalidad. Ese derecho a la libertad personal se verá restringido en los casos de delitos, ¿no? En flagrancia, cuando la persona sea encontrada en pleno acto cometiendo un delito, cualquier persona podrá aprenderla, la policía o cualquier persona que esté ahí. También podrá ser restringida cuando haya una audiencia de medidas cautelares, ¿no? Y se funden los requisitos para pensar de que esta persona obstaculizará la averiguación de la verdad o está realizando actos de fuga u obstaculización, ¿no? Del proceso. También este derecho a la libertad se verá restringido en los casos de cobro de asistencias familiares, ¿no? Mediante mandamiento de apremio se apremia a estas personas que han incumplido con su obligación de pago de asistencias familiares, y en los casos también de los beneficios sociales, ¿no? De los trabajadores, cuando no se está pagando los salarios o los beneficios sociales de los trabajadores, también se podrá aplicar este mandamiento de apremio restringiendo la libertad de las personas, ¿no? Pero en realidad el derecho a la libertad viene a ser también un derecho de la personalidad propio de la persona que tiene sus garantías, ¿no? Como es el tema de la acción de libertad, y también tiene sus restricciones, ¿no? La ley 602 va a abolir ese apremio corporal por deudas, ¿no? Antes la persona que debía incluso era reducida a esclavitud, ¿no? Cuando no podía cumplir sus deudas. Sin embargo, actualmente esto está abolido, y en el artículo 1466 de nuestro Código Civil nos habla de esta situación de los deudores, ¿no? Les voy a dar lectura. Y nos dice, un momentito, por favor, voy a cortar mi audio. Un momentito. Bueno, como les estaba diciendo, ¿no? El artículo 1466 nos habla de esa inexistencia de apremio corporal y señala, el deudor no puede ser sometido a apremio corporal para la ejecución forzosa de las obligaciones reguladas por este código. Como ven, una vez más, nuestro Código Civil establece que para el tema de deudas no se podrá privar de la libertad a una persona, ¿no? Y también señala en el 1335 que la garantía de todos los deudores será el patrimonio, el patrimonio del deudor, ¿no? Si un deudor tiene varios acreedores, él garantizará ese pago con su patrimonio, no con su cuerpo, no con su libertad. Y el artículo 9 al 13 nos habla referente al nombre, que ya lo hemos visto anteriormente, hemos hablado del seudónimo, del derecho de la mujer casada a llevar el nombre del apellido del esposo, del derecho que tienen los hijos a llevar el nombre de pila y también el apellido de los padres, y las distintas formas que tiene, ¿no? De protección en nombre. Y en el artículo 14 nos habla sobre el derecho a la negativa de examen o tratamiento médico. ¿Qué nos dice nuestro código referente a cuando una persona se opone a recibir un tratamiento médico? La persona puede rehusar someterse a un examen o tratamiento médico quirúrgico, a menos que se halle obligada por disposición de la ley o reglamento administrativo, ¿no? Ninguna persona podrá obligarte a someterte a un tratamiento médico. Tenemos el tema de los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos se rehúsan a que se les transfunda sangre, ¿no? Incluso dice que llevan una tarjetita donde ellos dan autorización de que en caso que necesitaran sangre, ellos no la recibirán.
En este caso, cuando se trata de personas mayores de edad, no hay más que hacer, pues si no quiere ella recibir la atención médica, si no quiere recibir la transfusión sanguínea, no se le puede obligar. Pero ¿qué sucedería si son menores de edad, donde los padres, siendo testigos de Jehová, no quieren que se le transfunda la sangre a su hijo, donde su vida está peligrando? Lo que se va a hacer llamar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o a la Fiscalía para que sean estas instituciones las que ordenen, ¿no?, esa transfusión sanguínea o ese tratamiento médico que se necesite. El tema de la negativa de examen médico o de tratamiento médico también tiene sus excepciones. La ley 603 en su artículo 30 nos habla de esa pericia de ADN para establecer la filiación paterna o materna, ¿no? Y nos dice, el resultado de la pericia es el medio de prueba para la determinación de la filiación materna o paterna. En el caso del citado para prueba científica que sin justo motivo se niega a someterse a la prueba, se presumirá por cierto lo afirmado por la contraparte. Entonces, esto tiene su excepción también, ¿no? Para determinados casos, cuando la persona no quiera someterse a un determinado examen médico, a una determinada prueba, y aquí lo vemos en el artículo 30, ¿no? Si la persona no quiere tomarse el examen de ADN, pues se presumirá que en realidad es el padre o la madre, ¿no? Y se establecerá la filiación. El artículo 44 de nuestra Constitución Política del Estado señala, ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida. Esto en los hospitales se cumple muy bien, ¿no? De resguardarse en el caso de realizar una operación quirúrgica, un tratamiento médico, porque siempre te van a hacer firmar una solicitud, ¿no? Si necesitas una apendicectomía, una colecistectomía, te hacen firmar tu consentimiento para ingresar a quirófano, para realizarse todos los exámenes prequirúrgicos, ¿no? Entonces, si bien nuestra Constitución y nuestros códigos nos protege al momento de dar nuestro consentimiento para someternos a un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico, esto también tiene su excepción. El artículo 16 de nuestro Código Civil nos habla también del derecho a la imagen y señala, cuando se comercia, publica, exhibe o expone la imagen de una persona, lesionando su reputación o decoro, la parte interesada y en su defecto, su cónyuge, ascendiente o descendiente pueden pedir, salvo los casos justificados por la ley, que el juez haga cesar ese hecho lesivo. Se comprende en la regla anterior la reproducción de la voz de una persona. Aquí en el artículo 16 no solamente nos está hablando de una fotografía, de una imagen, sino también la reproducción de la voz, ¿no? Y señala que está protegida ese derecho a la imagen. No sé si ustedes se acuerdan o últimamente estamos viendo fotos, ¿no?, en las redes sociales, donde un fiscal en la ciudad de Santa Cruz hace aproximadamente 3 semanas o un mes enamoraba con una abogada. Resulta que este señor, este fiscal, tuvo un paro cardíaco y ella agarra y va al velorio y se saca una foto, ¿no? Ahí está el difunto en su cajón y ella está ahí sonriendo, sacándose una foto e incluso llegó a ocupar el departamento, dice, ¿no?, de este difunto fiscal y incluso fue a pedir trabajo a la fiscalía para que se le dé el puesto del difunto a ella, ¿no? En este caso, se estaría atentando contra el derecho a la imagen de esta persona, ¿no?, que ha fallecido. Y en muchas situaciones igual, cuando una persona no se quiere sacar una fotografía, tiene el derecho de negarse a que se le tome una, ¿no? Y si se le ha tomado y si esa fotografía está siendo difundida, tiene el derecho de precautelar ese su derecho a la imagen y pedir la cesación, ¿no?, de esa exhibición de su imagen y pedir también el resarcimiento económico de ese daño moral que se le pudiera estar produciendo con el hecho de exhibir la imagen, ¿no? En el artículo 144 de la ley 548 nos habla del derecho a la protección a la imagen que tienen los menores de edad. Cuando vemos en los canales de televisión muchas veces reportaje de menores de edad, se les cubre, ¿no?, la cara, se hace una serie de maniobras precautelando precisamente ese derecho a la imagen que tienen los menores de edad. E incluso ha habido situaciones donde familiares
de difuntos. La otra vez leía en un caso de España donde un hijo, dice, ¿no?, de una artista que danzaba zarzuela, esta fue expuesta en pancartas, promocionando este tipo de bailes, y él al ver que su mamá difunta había estado siendo expuesta, presenta, ¿no?, una acción de cesación, de exposición de su imagen de su madre, ¿no? Él, como descendiente de ella, creía que esa su imagen estaba siendo mal utilizada y quería que cese la exhibición de la misma. Y aquí también en nuestro Código Civil habla de esa posibilidad, ¿no?, de la persona interesada directamente, de sus ascendientes, de sus descendientes, que pueden pedir esa cesación de la exhibición de esa imagen y también pedir esa reparación, ese daño moral, porque puede ser en el caso que les puse de ese hecho en Santa Cruz, que la esposa se vea dañada porque esta señorita se tomó una foto con el difunto. Ese daño moral, esa burla social, esa reproducción de la imagen puede ser que le haya ocasionado un daño moral, y ese daño moral tiene que ser manifestado, ¿no?, mediante un resarcimiento económico. También podemos ir por ese lado. El derecho al honor, que lo tenemos en el artículo 17, que señala: toda persona tiene derecho a que sea respetado su buen nombre. La protección al honor se efectúa por este código y demás leyes pertinentes. Aquí nos estamos refiriendo a esa honra, a ese honor, a esa dignidad que tenemos como personas, ¿no? Se funda en el derecho que tiene el individuo al respeto a su persona y a la consideración que deban guardar los demás, dice, hacia ella, ¿no? Este, este, este derecho al honor que tenemos las personas es un bien jurídico protegido, ¿no?, por incluso nuestra normativa penal, en nuestra normativa penal, que sanciona estos delitos contra el honor, referidos a lo que es la calumnia, a la injuria, a la difamación, que tienen su sanción penal, ¿no? Y como ya hemos avanzado anteriormente también, no solamente cuando interpongamos este tipo de demandas por calumnia, por difamación, que lo vamos a plantear ya sea mediante acción privada directamente al juez de instrucción en materia penal, vamos a aprovechar ahí al momento de estar sustanciando el proceso, no solamente que se nos pague, ¿no?, un resarcimiento económico, los honorarios del abogado, sino que se nos haga pública una disculpa en los medios de comunicación, a través de la prensa, y también la respectiva disculpa de esta persona que ha atentado contra nuestro honor, contra nuestra dignidad, ¿no? El artículo 18, que nos habla del derecho a la intimidad: nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima de una persona. Se tendrá en cuenta la condición de ella, se salvan los casos previstos por la ley, ¿no? A pesar de que vivimos en sociedad, las personas nos guardamos cosas íntimas para nosotros, ¿no? Y las resguardamos y las cubrimos y nos protegemos. El hecho de vivir en sociedad no quiere decir que nuestras cosas personales, nuestra intimidad tenga que salir a la luz, ¿no? Y este derecho a la intimidad está protegido por nuestro Código Civil, que prohíbe esa divulgación de nuestra intimidad, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de las historias clínicas en los hospitales, el secreto profesional como abogados, como médicos, como cualquier área profesional. Nadie puede estar divulgando nuestra intimidad. No sé si ustedes están conscientes que hace unos 4 años hubo una divulgación por el ministro de Salud de Bolivia respecto a un magistrado. Y atentó públicamente contra su derecho a la intimidad, ¿no? Agarró y dijo eh, que padecía una enfermedad incurable, ¿no? VIH-Sida, y lo dijo públicamente, salió en los medios nacionales, en los medios internacionales. Esta persona era un magistrado del Tribunal Constitucional, y esta persona que cometió este delito contra su intimidad era un médico, ministro de salud. Ocurrió en nuestro país,
qué tristeza, ¿no? Que teniendo nuestro derecho a esa intimidad y siendo un profesional del área de salud, conocedor del secreto médico profesional, haya hecho esta divulgación de la enfermedad que tenía este magistrado, ¿no? Y siguiendo con nuestro análisis, vamos a ver el artículo 19 que nos habla de la inviolabilidad de las comunicaciones y los papeles privados, y el artículo 20 de las cartas misivas confidenciales, que están relacionados también con ese derecho a la intimidad, ¿no? Porque el hecho de mandar una carta a alguien, estás relatando en esa carta algo íntimo que le estás comunicando a la otra persona, ¿no? Y establece el artículo 19, las comunicaciones, la correspondencia epistolar y otros papeles privados son inviolables y no pueden ser usurpados sino en los casos previstos por las leyes y con orden escrito a la autoridad competente. No surte ningún efecto legal las cartas u otros papeles privados que han sido violados o sustraídos, ni las grabaciones clandestinas de conversaciones o comunicaciones privadas. El artículo 20 respecto a las cartas misivas confidenciales. El destinatario de una carta misiva de carácter confidencial no puede divulgar su contenido sin el asentimiento expreso del autor o de sus herederos forzosos, pero puede presentarla en juicio si tiene un interés personal serio y legítimo. Si fallece el destinatario, el autor o sus herederos forzosos pueden pedir al juez ordene se restituya o sea destruida o se deposite la carta misiva en poder de una persona calificada u otras medidas apropiadas. El destinatario de una carta donde se le está haciendo una confidencia, este tiene la obligación de guardar ese secreto, ¿no? De mantener esa intimidad de la persona, pero también nos da la posibilidad en nuestro código de ser presentados esas cartas privadas, ¿no? Siempre que haya un interés personal serio y legítimo. Les voy a contar un caso. Hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en el tribunal departamental, hubo un caso, ¿no? De una persona que estaba realizando un trámite de reconocimiento de unión libre o de hecho. Esta señora aparentemente vivía con un médico. La señora tenía un hijo de 16 años y aparentemente eran una familia, ¿no? La señora con su hijo y este señor que era médico. Pero resulta que cuando fallece este médico, se da un tiro, el señor se da un disparo en la cabeza, empieza a hacer una demanda de reconocimiento de unión libre o de hecho, ¿no? Resulta que en el transcurso del proceso ella quería tener esa calidad de ser reconocida como conviviente y poder acceder a la sucesión hereditaria. Había una casa. En el transcurso del proceso, la familia de este señor que se dispara, que comete este suicidio, introduce como prueba, ¿no? Cartas demostrando que en realidad la relación pues no era la de esta señora con el difunto, ¿no? En realidad la relación era entre el hijo y este señor. Aparentemente había un tema de una relación amorosa, ¿no? Entre el hijo de esta señora y el difunto. Como pueden ver en este ejemplo, que en realidad es un poco más detallado, yo les podría contar otras cosas, pero por razones de pedagogía lo voy a dejar ahí. En este caso que les he puesto, se está introduciendo pruebas, ¿no? Referente a cartas confidenciales, donde ambos se declaraban su amor y hacían notar que en realidad esa disque unión era un fraude dentro del proceso, ¿no? Y la relación era incestuosa, porque era reconocido como hijo este muchacho, pero en realidad era un incesto y eran pues personas que tenían una relación amorosa dentro de ese núcleo familiar, cubierto por la madre. En realidad no sé cómo habrá terminado este proceso, pero hasta ahí les puedo poner como ejemplo, ¿no? Que las misivas, que las cartas también pueden ser introducidas dentro de un proceso como prueba cuando exista un interés legítimo, ¿no? Y serio, personal, pero en realidad lo que nos quiere decir en este artículo 19 y 20 sobre las cartas misivas y papeles privados es que se pretende guardar la intimidad de las personas, ¿no? Pero muchas veces esa intimidad
tiene sus excepciones, como ya hemos visto analizando cada uno de los artículos. Si bien hay derechos, también hay excepciones a la regla, ¿no? Hemos terminado la clase del día de hoy.